Comprender cómo se puede preparar a profesores y estudiantes para enfrentar los desafíos de la comprensión y producción de textos multimodales, donde los discursos están construidos por distintos lenguajes tecnológicos y en los que interactúan lo visual, lo sonoro y lo verbal, tales como los libros álbum, las películas animadas o la lectura y aprendizaje desde Internet, es el objetivo del seminario Multimodalidad, Lectura y Aprendizaje, Nuevas Formas de Evaluación, al que les damos a todos y a todas la más cordial bienvenida. Agradecemos a la Facultad de Educación, a la Facultad de Letras de la Universidad Católica, así como al Centro de Estudio de Políticas y Prácticas en Educación, quienes han organizado esta iniciativa. Saludamos especialmente al destacado investigador australiano Len Unsworth, quien se encuentra en Chile, invitado por la Facultad de Educación y la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica. A continuación, escucharemos unas palabras de bienvenida de la directora del CEPE, Lorena Medina, quien se referirá a los temas centrales de este seminario, la multimodalidad y alfabetización hoy. Hola, muy buenos días. La verdad es que me voy a referir muy brevemente porque creo que al igual que todos queremos escuchar a Len, así que solo algunas palabras iniciales. Quiero dar la bienvenida a todos los académicos, estudiantes, directivos también de instituciones de educación superior que hoy están presentes aquí. Y quiero decirles que este seminario de multimodalidad, lectura y aprendizaje, nuevas formas de evaluación, es parte de una serie de seminarios que estamos organizando con el CEPE, y es muy grato para nosotros abrir el diálogo sobre un tema tan relevante para la educación y también para la lectura y la comprensión del mundo, en definitiva. Esta oportunidad la debemos a las académicas Alejandra Meneses, de la Facultad de Educación, y a Teresa Oteiza, de la Facultad de Letras, a quienes quisiera agradecer esta iniciativa y el trabajo conjunto realizado con el CEPE para poder hacer posible la presencia de nuestro orador principal de hoy, el profesor Len Unsworth. En la actualidad, investigadores, académicos y profesores interesados en una de las actividades más humanas, como es la comunicación, ha vislumbrado la necesidad de ir más allá del desarrollo de una competencia comunicativa por parte de nuestros estudiantes, solo con textos verbales e iconoverbales. La gran cantidad de medios y modos de comunicar para construir sentidos compartidos en comunidad y que tenemos a nuestra disposición nos obligan a mirar la lectura y la producción comunicativa como una especie de caleidoscopio, a escuchar ruidos, silencios, sonidos, a comprender la multiplicidad de obras artísticas como expresiones multimodales de comunicación con fines y funciones diversos. El desarrollo de una competencia multimodal nos conecta naturalmente con este mundo, con un entorno o paisaje semiótico complejo, o como un universo simbólico, como nos diría Cassirer. Nos vuelve más libres para leer críticamente, optar y expresar con diversidad de medios y modos el entorno que nos rodea. En definitiva, nos hace más libres. La expresión del célebre filósofo del lenguaje Ludwig Wittgenstein, de los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, puede ser una metáfora perfecta para expresar esto, para llegar a reflejar el sentido de libertad y de agencialidad que una mayor capacidad con el lenguaje le puede dar a un niño y a un ser humano en general. Esta reflexión da paso a otras reconsideraciones tan importantes como, en lugar de hablar de codificación, de redacción, escritura o producción, quizá hablar de diseño, un diseño deliberado para crear significado y construir sentidos. No producir, sino crear, recrear con los recursos disponibles en nuestra cultura. Considerar esto supone que la escuela transforme sus prácticas de enseñanza y aprendizaje, que han estado mucho tiempo centradas en el texto impreso y en el lenguaje verbal. Al parecer, la comunicación y los lenguajes cotidianos han sido por siempre, naturalmente, multimodales, y quizá nos hemos esforzado por monomodalizarlos. Bien, sin más, quisiera agradecer a todos su presencia hoy. Me gustaría invitarlos a dialogar. Hay un espacio para preguntas al final con Len, que sin duda es alguien de quien hoy día podemos aprender mucho. Muy buenos días y muchas gracias.
and good morning. Muchas gracias, directora. Antes de seguir, les recordamos que luego de la charla del profesor habrá un momento para hacer preguntas y discutir algunos aspectos con el público. Pueden ir anotando sus consultas en la hoja que se les pasó al acceso y luego serán retiradas estas preguntas. Bueno, Len Unsworth es académico de la Facultad de Educación de Griffith, en Australia, y es considerado uno de los principales investigadores a nivel mundial sobre alfabetizaciones múltiples, multimodalidad, lectura digital, así como enseñanza e integración de las tecnologías de la información y la comunicación a la sala de clases. Por favor, demos la bienvenida al profesor Unsworth, quien a continuación nos ofrecerá la charla Multimodalidad y alfabetización, nuevos hallazgos y tendencias en el mundo. Adelante, profesor. Thank you very much, Martine. Thank you, Lorena. Thank you all for coming today. My apologies that I can speak only in English, but I'm sure the translators will help us understand each other. Okay, now I can recognize something. So, I'm going to talk about Voy a hablar sobre mi experiencia en Australia, sobre el uso de pruebas estandarizadas, alfabetización al sistema escolar y la forma en que estas pruebas deben cambiar para acomodar un currículum multimodal como el nuevo currículum para las escuelas básicas en Chile. Quisiera mostrarles el tipo de material de lectura que los niños en las escuelas básicas y de enseñanza básica, enseñanza media van a estar leyendo como parte del curso en la situación australiana. Van a ver la importancia de distintos tipos de imágenes. No simplemente gráficos, tablas y diagramas. Quisiera volver a ese punto al final de la charla cuando mencione PISA. Gráficos, tablas y diagramas son importantes, pero no son el único tipo de ilustraciones y mucha parte de los materiales que los niños leen contienen otros tipos de imágenes que necesitamos entender y seguir con la contribución del texto. En la pantalla está la tapa de una novela corta para niños de 11 o 12 años hasta 13 o 14 años de edad. Esta es la primera doble página y la novela tiene 50 páginas. Todas las páginas son así. Es imposible entonces enseñar la literatura inglesa de este tipo en los colegios sin prestar atención a las imágenes. No podemos hablar sobre la caracterización al hablar de simplemente el lenguaje, porque en estas novelas multimodales las imágenes, como también el lenguaje, construyen la caracterización. Por supuesto, los textos de papel no son los únicos medios
que los niños experimentan las historias. Todos también leen películas animadas digitales, manga, anime, cómics. Esta fue una película que se presentó hace unos años, probablemente la vieron en Chile, y en la página web una empresa, en una página web venía con estas historias complementarias que eran muy populares con el público. Pero no es simplemente la literatura, podemos ver los textos de ciencias como este, que es de Australia. Vamos a ver la importancia de las imágenes. Nuevamente, vean que las imágenes incluyen imágenes de personas y lugares y cosas, como también gráficos, tablas y diagramas. Por supuesto, si vamos a la historia, de forma similar vemos en el currículum de historia de Australia la importancia de las imágenes. Nuevamente, las imágenes que no simplemente son gráficos, tablas, diagramas o mapas, sino imágenes, incluyen personas, caricaturas, etc. Las líneas de tiempo como esta. Cuando vamos fuera del contexto escolar, vemos un aumento de las culturas inglesas que yo conozco, novelas populares que están ilustrando estas novelas populares, como esta. Entonces lo que estoy mostrando en la pantalla son citas en inglés de educadores de todo el mundo. Por muchos años hasta el día han indicado que el alfabetismo ya no se puede pensar en cuanto a palabras simplemente. Y es crucial cuando pensamos en el alfabetismo y pensamos la enseñanza de esto. Ciertamente estamos enseñando el lenguaje verbal, pero debemos al mismo tiempo enseñar sobre las relaciones entre el lenguaje y las imágenes. No voy a leer todas estas citas que están en la pantalla, simplemente quiero indicar que, según mi experiencia en la cultura inglesa, este es un estado aceptable y sé que de los nuevos currículums de enseñanza básica en Chile, esa es la visión que se ha promovido con su currículum también. El nuevo currículum australiano en inglés se ha publicado recientemente en una página web y por muchos años grandes discusiones se realizaron. Si pudieran seguir el texto, van a reconocer que hay palabras como visual y comunicación no impresa, combinaciones de información visual con el lenguaje, nuevos desarrollos digitales. Y estos son todos partes importantes del currículum inglés. Si supiera algo de español, estoy seguro de que podría encontrar cosas similares, expresiones similares en el nuevo currículum de enseñanza básica para Chile. Déjenme mostrar algunos de los resultados que se requieren de los niños en distintos niveles de Australia en los nuevos currículums de Australia, comenzando con 3, cuando los niños tienen 8 años de edad, y voy a enfatizar las secciones en azul
que se relacionan con la multimodalidad. En la edad de 3 años, los niños aprenden sobre características visuales, perspectivas y ángulos y distancias de las imágenes. A la edad de 4 años, los estudiantes exploran las opciones efectivas. Cuando se ve una imagen, ubican los elementos de la imagen y la composición de imágenes en movimiento o fijas en películas o animaciones. Edad 5 años, textos multimodales e imágenes. 6 años, imágenes y recursos digitales. Y llamo la atención del hecho que la combinación de los recursos digitales, lo que se llaman textos e imágenes, no son solo textos, sino textos e imágenes. Pueden ver a la edad de 7 años las mismas ideas continúan. El idioma y las imágenes se usan para crear personajes e influenciar las emociones y opiniones. Distintos modos y medios cuando tienen 8 años. Y a los 9 años es muy exigente. A la edad de 9 años, estudiantes tienen 13 o 14 años. Aquí es donde se espera que se pueda hacer la exploración y explicar las combinaciones de lenguaje, opciones visuales que los autores hacen para presentar la información, dar opiniones y perspectivas. Este currículum entonces es un desafío, no solo para los estudiantes, sino un desafío para los profesores y las universidades, los profesores de universidades también. Y trae preguntas sobre qué tan preparados estamos para enseñar un currículum que ha sido diseñado para preparar nuestros estudiantes para los nuevos modos de comunicación en el siglo XXI. Entonces, necesitamos preguntarnos, ¿qué nos dice la investigación sobre la comprensión de los estudiantes de escuelas con la relación imagen-lenguaje? ¿Cómo NAPLAN? NAPLAN es el programa de pruebas de literatura de textos de Australia. ¿Cómo entonces NAPLAN se dirige a estas relaciones lenguaje-imagen? ¿Cómo PISA relaciona estas imágenes, lenguajes? ¿Cómo los textos de lecturas lidian con las relaciones, imágenes, lenguajes en línea, en la web? ¿Y por qué la teorización del lenguaje-imagen es crucial para la educación y la interacción? Mi punto es que no pueden tener un nuevo currículum australiano en inglés como el que les mostré, a menos que puedan desarrollar el sistema de evaluación para probar lo que están proponiendo para enseñar a los estudiantes. Quiero compartir con ustedes algunos resultados de investigaciones que yo he realizado en cuanto a pruebas de alfabetismo, especialmente pruebas de lectura en Australia. Si esto es de utilidad para ustedes, entonces pueden seguir el trabajo de hoy en las referencias que voy a poner en la pantalla y puedo dejar estas referencias con mis colegas de esta universidad. Ese es el tipo de textos que los estudiantes de escuelas de enseñanza básica en Australia se les pide que hagan en los años 3, 4, 7 y 9. La prueba consiste en una revista en colores. En su lado izquierdo de la pantalla, pueden ver, hay 12 páginas en la revista
e incluye historias con imágenes, como también textos reales sobre ciencia e historia y eventos diarios también con imágenes. En el lado derecho tenemos el libro pequeño de la prueba que tiene preguntas de opciones múltiples. Los niños tienen que leer el libro en colores y después responder las preguntas de opciones múltiples. En 2008, el gobierno de Australia se encargó de este programa de evaluación y antemano cada estado en Australia tenía su propio programa de evaluación. Ahora hay solamente un programa de evaluación y es el que es controlado por el gobierno central, y estos exámenes son muy similares. Entonces lo que hicimos fue investigar en el estado de New South Wales y sus evaluaciones para ver cómo los estudiantes pudieron responder las preguntas que involucraban prestar atención a las imágenes y al idioma también. Así que basamos esto en una teoría de semiosis multimodal, y nosotros trabajamos con un análisis de la relación entre imagen y texto en el material de evaluación en sí. Así que nosotros analizamos los exámenes y los materiales para las evaluaciones. Cuando los estudiantes completaban los exámenes de forma normal, como son requeridos, nosotros podemos hacer un seguimiento de estas evaluaciones y hicimos entrevistas de un grupo de estudiantes y cómo respondieron estas evaluaciones. Y luego nosotros relacionamos estas respuestas a nuestros análisis y nosotros después juntamos estos datos de las respuestas a las preguntas de los exámenes, una medición analítica. Y la teoría de la relación entre imagen y texto, lo que estábamos usando en el momento, se fue basado en una función sistémica de lingüística, que es la LSF, lingüística sistémico-funcional, y esta relación que junta estas cláusulas. Este es un mapa de todas las formas posibles en cual estas imágenes se pueden relacionar entre sí o con el idioma. Yo lo voy a explicar con algunos ejemplos en un momento. Las partes de esta mapa en azul es lo que nosotros encontramos en nuestro análisis de los materiales de evaluaciones que realmente ocurrieron dentro del examen. Así que cuando nosotros mirábamos a estos libros con colores y miramos a las preguntas, los tipos de relaciones en azul eran los únicos que habían preguntas sobre estos. Y luego cuando miramos a los números de preguntas en cada categoría, las categorías en amarillo son los únicos, porque yo quería mostrar las únicas palabras que sé en español, son las únicas categorías que tenían suficientes preguntas para poder ser viable estadísticamente. Así que nuestra investigación se basa en la relación entre imagen y el lenguaje, que es indicado en amarillo, y yo voy a explicar lo que significan ahora. Aquí hay dos categorías que son bien amplios de esta relación
concurrencia y también la complementariedad. Dentro de la concurrencia hay dos subtipos de elaboración: la equivalencia y la exposición. La equivalencia significa de que lo que está dentro del idioma y que lo que está en la imagen puede ser igual. Y en exposición significa que lo que está en el idioma y que lo que está en la imagen son muy similares, pero o el idioma o la imagen pueden entregar más detalle o pueden elaborar sobre estos. Pero en la categoría más general de concurrencia significa de que el significado dentro del idioma y los significados de las imágenes son se relacionan en forma conjunta. En la segunda categoría, la complementariedad tiene dos subtipos: la augmentación y también la distribución. La augmentación significa, o el aumento, que hay significados dentro de las imágenes que no están en el idioma, para nada, no existen. Así que si uno no presta la atención a las imágenes, si uno solamente presta atención al idioma o al lenguaje, van a perder el significado de esa imagen. O también hay significados en el lenguaje que no ocurren en la imagen. Así que si solamente ve la imagen, no va a poder entender de forma completa. Y en la segunda categoría es un poquito más complicado, porque el significado es distribuido entre el idioma y las imágenes a la vez. Y yo les voy a mostrar unos ejemplos concretos más adelante. Bueno, eso es lo que he estado tratando de explicar, y ahora les voy a mostrar cómo se ve dentro de estos exámenes. Este es un ejemplo de equivalencia. Por ejemplo, un tiburón tiene el mismo peso a 7 elefantes. Así que el significado en el idioma es equivalente a los significados en la imagen. Y este es un cuento de un perro grande, y los niños están muy asustados, o la niñita está muy asustada yendo al colegio, caminando cerca de este perro. Así que los niños decidieron que se van a vestir como un dragón chino, y pasan el perro y lo asustan, y la niñita pudo caminar sin problema. Así que esta porción del cuento, si ustedes pueden ver la línea roja al lado derecho, esta sección del texto ilustra en la imagen, o se ilustra en la imagen. Así que la imagen muestra un perro que es agradable, amistoso, pero el texto especifica más detalles, como el nombre de la persona, el sonido que emite el perro y la gentileza del niño o la niña. Y lo que está en la imagen y que lo que está en el idioma es muy similar, pero el lenguaje, el texto, elabora mucho más. Así que esos dos tipos es lo que nosotros llamamos concurrencia, equivalencia y también exposición. Aquí está el mismo cuento y tiene una pregunta sobre el aumento. Y aquí lo que hay que fijarse, aquí al lado derecho, ustedes pueden ver las preguntas con múltiples opciones, y las preguntas que hacen a los niños: ¿quién está contando el cuento? Entonces nosotros vamos a ver más adelante que para responder eso, si uno solamente ve la imagen, uno no puede responder eso. Si uno solamente ve el texto, tampoco lo va a poder responder. Así que hay que prestar mucha atención a el texto y a la imagen para saber cuál
quién es la persona que está narrando la historia. Este es mi ejemplo de distribución. Así que lo que recién vimos fue el aumentación, algo en la imagen o en el texto que no está en la otra modalidad. Y este es el ejemplo de distribución. Esto es de un libro que se llama, de Anthony Brown, que se llama Gorila. Y Hannah, la niñita que tiene como 10 años, va a tener su cumpleaños. Y ella le pide a su papá que le regale un gorila para su cumpleaños. Y cuando ella sube a acostarse, ella encuentra que hay un pequeño obsequio sobre su cama. Y este obsequio era un gorila, pero era un gorila de juguete. Así que usted puede ver que aquí está el papel corrugado y que ella tiene en sus brazos su juguete, su gorila. Pero en el texto no hay nada que dice que ella abrió el regalo. ¿Cómo sabemos que eso ocurrió? Solamente lo sabemos viendo la relación entre la imagen y el texto. Así que el significado se distribuye a través del texto y también la imagen. Así que ustedes pueden ver de que por nuestro análisis nosotros podemos poner en categorías estas preguntas en las evaluaciones de acuerdo al tipo de imagen y la relación entre el texto e imagen que quería evaluar ese examen. Entonces podíamos hacer un grupo de preguntas que se relacionaban con el aumento o aumentación, así que todas esas preguntas los estudiantes tendrían que tener muy buena atención a la imagen y al texto, relacionarlos para poder tener la pregunta correcta. Y la próxima categoría, que es distribución, la que recién vimos de Anthony Brown y el gorila. Así que los estudiantes tendrían que entender cómo se distribuyen estos significados dentro del idioma o el texto y la imagen. Y la otra categoría es exposición, donde lo que está en la imagen y que lo que está en el texto, bueno, son similares, pero hay uno que es, uno elabora un poco más que el otro, y en equivalencia es donde lo que está en la imagen y que lo que está en el texto están, bueno, básicamente son iguales. Entonces, ¿qué sería el resultado de nuestro análisis, de nuestra investigación? ¿Qué piensan? Bueno, yo creo que es muy predecible. Las preguntas en aumento o aumentación y distribución eran mucho más difícil. El nivel de dificultad era mucho más alta en comparación a exposición y equivalencia. Y para los investigadores en educación que están aquí en la audiencia, solamente para mostrarles de que este no es un cuento y realmente sí hicimos el análisis, entonces yo también tengo aquí un resumen de nuestras estadísticas, de nuestro trabajo y los datos, y aquí puede ver cómo sube la dificultad, y esto se muestra en los resultados que están aquí en la pantalla. Y esto es muy importante porque en Australia, por lo menos, hay muchas personas que eran muy naif, estaban muy inocentes en relación a la comprensión de texto. Y algunos profesores incluso creían de que si la pregunta era sobre una imagen o si uno ponía una imagen en el texto, entonces eso significaba que iba a ser mucho más fácil para los estudiantes. Y la respuesta es no. No necesariamente. Todo depende del tipo de pregunta que uno hace y qué es lo que ocurre dentro de esa imagen. Así que uno de mis estudiantes de doctorado estaba trabajando en este proyecto con nosotros, y para
el examen de 2005, para el nivel 4 y 5, ella pudo ver la distribución de dificultad de las preguntas que involucraban estas imágenes. Y ustedes pueden verlo aquí en esta tabla. Así que para el tercer año, que es en el tercer trimestre, en la segunda columna a la izquierda, son las preguntas más fáciles. Ustedes pueden ver que habían 9 preguntas que eran muy fáciles y 5 de ellos involucraban imágenes. Pero si luego usted va a la columna al lado derecho y puede ver al cuartil, estos son las preguntas que son mucho más difíciles, y habían 9 preguntas que eran muy difíciles y 3 de ellos involucraban imágenes. Así que la imagen las imágenes están en todos niveles de preguntas, con preguntas fáciles y difíciles también. Les quiero mostrar algunos ejemplos de las preguntas más difíciles. Esos son los que involucran aumentación o aumento. Esto podría ser un examen de inglés, por ejemplo. El nivel de dificultad aquí estadísticamente se trabaja, y aquí al lado derecho usted puede ver el nivel de dificultad. Nivel 1 son las preguntas más fáciles y nivel 6 son las preguntas más difíciles. Solamente vamos a ver ejemplos de banda 6, que es el nivel 6, que son las preguntas más difíciles. El primero se llama Tabwaba Art Gallery, es sobre arte aborígene en Australia, y el segundo es el cuento que ya vieron sobre Big Dog, el perro grande. Y el tercero es una caricatura o una novela gráfica que se llama Puddles, que son como charcos de agua. Y este es el texto en la Galería de Arte Tabwaba de los aborígenes, y los niños tenían que leer estos textos y responder las preguntas. Solamente vamos a ver a la sección de arriba. Quizás ustedes podrían leerlo en inglés, quizás, si se atreven. Y bueno, yo le voy a hacer una pregunta, los voy a hablar a ustedes. Así que la pregunta es, en este arte, ¿qué forma muestra una red? Y ustedes pueden ver las burbujas o las flechas, y lo que tienen que hacer los niños es tienen que rellenar estos espacios o rellenar el espacio que está correcto. Si ustedes eligieron la opción correcta, el círculo correcto, solo 44% de toda la población del estado y los estudiantes en el nivel 5 pudieron responder esta pregunta de forma correcta. Así que menos de la mitad de los estudiantes pudieron hacer la elección correcta. Bueno, me gustaría volver para explicarlo. Lo que ustedes tienen que hacer es que no puedo leer el texto de acá. Tienen que ver el texto que les dice qué parte de la imagen tienen que mirar, y tienen que conectar eso a la imagen. Así que cuando nosotros entrevistamos a los estudiantes, los entrevistamos a los niños con un alto nivel de alfabetización, y solo mitad tuvieron la respuesta correcta, y también los niños que tuvieron la respuesta equivocada. Así que ustedes pueden ver cómo fueron nuestras entrevistas con los alumnos que tienen dificultad. ¿Y por qué escogieron esto? Bueno, porque yo no estaba muy seguro, y yo vi el más cercano porque la flecha apuntaba acá,
acá y después había un pescado al lado, entonces por eso lo elegí. La verdad no tengo idea de lo que quería decir ese estudiante. Y el próximo estudiante dijo, bueno, sí, ok, bueno, y la pregunta número 28, ¿cómo respondí eso? Bueno, yo pensé porque venía de una esquina y los otros estaban cerca, bueno, y se parecía, bueno, no sé, yo lo escogí porque parecía una red. Entonces, ¿qué están haciendo estos estudiantes con un bajo nivel? Están mirando solamente a la imagen. Después entrevistamos los que les fue mejor. Bien, si 28, si vemos después, si vemos las burbujas que pintamos en la parte más oscura. ¿Qué viste? Primero yo no sabía qué era, entonces volví al párrafo, vi que decía con las redes y las trampas. El segundo niño dijo, me olvidé preguntarle sobre la imagen de arriba. ¿Qué estaba mostrando? Muestra distintas formas, triángulos, cuadrados, trapecios, y después hay unas partes oscuras que dice que en el texto decía que eran redes. Entonces, lo que están haciendo estos niños claramente es tomar atención a la imagen y el lenguaje, relacionar las dos. Bien. Estoy consciente del tiempo y puedo ver que la presentación que preparé para 1 hora a este momento nos va a tomar 3 horas para presentarla. Entonces, creo que no voy a mostrar todos estos ejemplos porque creo que pueden ver la idea aquí que estoy tratando de contarles con este ejemplo. Voy a mostrarle en la pantalla el otro texto y decir rápidamente sobre él sin verlo en detalle. Con el perro grande, esta historia, como dije, los estudiantes deben averiguar quién está contando la historia. No es tan fácil de hacer y solo 37% de todo el estado pudo realizarlo. ¿Por qué fue así? Porque al comienzo de la historia se presentan los nombres de los personajes, los 3 niños, pero no es hasta que llegan a la parte final de esa primera columna que ustedes pueden darse cuenta de que es una narrativa en primera persona. Yo me sentí un poco nervioso. Esa es la primera vez que sabemos que uno de los niños cuenta la historia. Luego hay que averiguar cuál. No podemos averiguar cuál niño cuenta las historias a menos que presten atención a la información que está en las imágenes y la información del texto. La siguiente, la novela gráfica, nos cuenta la historia de los abuelos cuidando a su nieto y el abuelo se supone que esté castigándolo y no es tan amigable con la idea. El nieto se ve entusiasta y el abuelo finalmente sale con él. Si vemos las páginas de la novela gráfica, la pregunta que los niños se les pregunta es ¿cuántas personas hay en la historia? ¿Cuántas? Visualmente hay solo 2 descritas de forma visual, el abuelo y el nieto. Pero si prestan atención al diálogo, pueden averiguar que la abuela también está. Pero solo se puede hacer eso si prestan atención al texto. Es un poco más complicado porque potencialmente no se puede interpretar de que haya una cuarta persona. La única forma de ver esto, la cuarta persona, la hipótesis de esto, es
ser muy astuto e inteligente al descubrir en qué texto pertenece a qué personaje. Nuevamente, el texto y la imagen es muy importante. Solo 46% acertó en esto, y luego entrevistamos a los estudiantes de bajas notas y los que tuvieron más altas notas, y los resultados de las entrevistas fueron muy similares para todos estos textos. Todos los niños en bajos niveles prestaron atención solo a las imágenes, y los que tuvieron mejores resultados pudieron integrar esto. ¿Qué nos dicen estos? Si todos los niños buenos, los que tienen alto rendimiento, pudieran hacer esto y los otros no pueden, entonces, ¿qué pasa sobre la enseñanza que debimos ajustar para hacer esta diferencia? Si supiéramos lo que los que tienen más rendimiento están haciendo, esto nos da información sobre lo que podríamos hacer en nuestra enseñanza para ayudarles y que puedan operar de la forma en que lo hacen los de alto rendimiento. Entonces, básicamente, estos eran los resultados de ese proyecto de investigación, y nos dio mucha información sobre qué tipo de relación imagen-texto, cuáles son las más difíciles, qué hacían los niños de lectura de alto rendimiento y bajo rendimiento. Entonces, la prueba potencialmente pudo hacer una diferencia social en las salas de clases al dar esta información a los profesores. El año subsecuente, el gobierno de la Commonwealth, el gobierno australiano, se hizo cargo de estas pruebas. Ahora administra la misma prueba a todos los estados de Australia. Se llama NAPLAN. Programa de alfabetismo y numeración nacional. Entonces, ¿cuál es la relación de NAPLAN en comparación a las pruebas anteriores? Lo que pueden ver en la pantalla son indicadores de la proporción de las preguntas de la prueba que relacionan imágenes en las pruebas del estado de New South Wales, y pueden ver que desde 1998 no eran muchos, y desde 1999 hasta el año 2000, 20 a 30% de las preguntas de la prueba relacionaban imágenes. Durante el año 2005 y 2007, un poco antes, un poco después, entre el 2004 y el 2008, la proporción de las preguntas que relacionaban imágenes eran casi el 30% del total de preguntas de la prueba. Entonces, los tipos de cosas que hemos estado viendo, las fáciles como las difíciles, son alrededor del 30%. En el año 2008, el gobierno australiano se hace cargo de esa prueba. El 2008, vean la proporción de las preguntas que relacionaban imágenes. 2009, vean la proporción de preguntas relacionadas con imágenes. Es el mínimo. En el 2010, vean la proporción de preguntas que relacionan imágenes. Tenemos un problema. Por un lado, el gobierno australiano está muy feliz de tener un currículum australiano en inglés, que es un currículum multimodal, como le mostré al comienzo de la charla. Ellos dicen entonces en su currículum que es importante que los niños se relacionen las imágenes y el texto en el currículum inglés. En su programa de pruebas nacionales, ¿qué están haciendo? Exactamente lo opuesto. Necesitamos hacer algo sobre esto. Si queremos avanzar en la educación hacia los tipos de alfabetismo que los estudiantes necesitan para el siglo XXI, debemos tener nuestro currículum, nuestras pruebas
con los mismos objetivos. En mi país significa mucho trabajo, hay que hacer mucho trabajo. Bien. Iba a mostrarles algunos ejemplos de las 6 preguntas del total de 164 preguntas de la prueba del 2010 y solo 6 de un total de 164 relacionaban imágenes. Y yo iba a mostrarles estas para explicarles que son preguntas construidas de forma muy mala. Tal vez voy a hacer esto rápidamente. En esta, si pueden leer la pregunta en la parte más baja que está en el círculo rojo, las imágenes de las aves se usan para mostrar las edades de las aves, el tamaño, la forma del pico o la fortaleza de esta. Por supuesto, para mostrar la forma del pico, todos los estudiantes deben tomar la palabra clave de la pregunta y relacionar la imagen del cráneo con la forma del ave. Es todo lo que tenían que hacer. Esa es una de las 6 preguntas. Es una pregunta trivial y no se dirige hacia el punto principal del artículo que tiene el título. ¿Cómo usan sus picos los aves? No tiene nada que ver con eso. Esta es sobre crear vidrio. Si ven la pregunta en la parte superior, en el lado derecho, dice, ¿cuál de estas imágenes es una capa? ¿Cómo los niños responden esto? Primero, deben ver esa palabra clave en el texto principal. Luego, todo lo que deben hacer es corresponder la palabra cooling o enfriamiento en el texto, con enfriamiento en la parte baja acá. Una vez que he hecho eso, todo lo que debo hacer es corresponder estas imágenes de color con el equivalente en blanco y negro y tiene la respuesta correcta. La segunda pregunta habla sobre una empresa de vidrios hace vidrios como la lámina A. ¿Qué deben hacer para hacer el vidrio como la lámina B? Entonces la lámina A es el más grueso y la B es la capa más delgada. Una vez que encuentran la sección aquí del texto, el vidrio puede hacerse más delgado o más grueso controlando qué tan rápido fluye a través de las barras. El punto de esto es que la relación imagen-texto no tiene nada que ver con responder esa pregunta. Porque todo lo que pasa aquí, podrían simplemente decir, ¿qué necesita hacer la empresa para hacer vidrio delgado en vez de grueso? La única relación está en la pregunta. Es trivial, entonces, es una relación trivial. Podría ver el resto, pero no voy a seguir haciendo las 6 preguntas. Podemos demostrar entonces este tipo de problema que está ocurriendo. Tal vez voy a mencionar el último rápidamente, que es sobre el hundimiento del Titanic. Y pueden ver las imágenes en el lado derecho. Ellos pusieron el círculo de la pregunta que dice, ¿cuál es la relación entre el diagrama y el texto principal? Las opciones es que el diagrama explica, etcétera. Es un diagrama. El diagrama tiene nada que ver
con el texto principal? Nada. Entonces, simplemente un fondo. Lo único que esa imagen está haciendo es que los niños despierten y vean que no tiene nada que ver con el texto. ¿Esta es una relación texto-imagen? No lo creo. Lo que necesitamos que ocurra es que las personas con habilidades en la construcción de las partes de la prueba. Y hay una habilidad en particular para esto. Las personas que tienen esta habilidad para la construcción de las pruebas deben hablar con las personas que tienen las habilidades en comprender la semiosis de la multimodalidad y la construcción del currículum que tenga una evaluación de respuesta del currículum. Debe tener esa colaboración entre la construcción de las pruebas, las personas que hacen esto y las personas que saben sobre la semiosis multimodalidad y la comprensión. Sería muy fácil generar preguntas de esa misma prueba NAPLAN que en realidad probara de manera funcional las relaciones texto-imagen. Esto es del año 3 de la prueba de NAPLAN para el año 2010. Los niños tienen entre 8 y 9 años. Y es sobre actividades de artesanía, hacer una rana de papel y otros materiales de arte. Para saber cómo hacer esta rana deben tomar atención a las instrucciones del idioma y deben tomar atención a las imágenes que van con esto. Dejen tratarme de mostrarles un poco de esto. En esta columna del medio dice, usa un lápiz para dividir el cuerpo de la rana en secciones. Y por supuesto, lo que hace esta imagen es mostrarle cómo hacer esto. ¿Dónde va a estar la sección? Luego la siguiente parte que puse en gris cubren algunas de esas áreas con pegamento. Cubra algunas de esas áreas con pegamento. ¿Qué áreas debería cubrir con pegamento? ¿Cómo se sabe esto? ¿Qué hay que ver? La imagen. La imagen le dice qué áreas hay que cubrir con pegamento, porque si no vemos las imágenes, el niño tal vez va a cubrir todas las piernas y nada más. Lo que se supone que hay que hacer es cubrir las secciones que se muestran en la imagen para tener un patrón que realmente asemeje cómo se ve la rana. Podríamos ver e indicar los contrastes. Contraste las lentejas naranjas con los porotos. ¿Qué significa poner esto en una parte y poner la lenteja en otra parte? ¿Cómo sabemos cuáles son los contrastes de esto? Vean la imagen. No voy a ver todo el resto, pero creo que pueden ver que sería muy fácil construir preguntas que tomaran atención a lo que necesitan comprender para lidiar con esta tarea de lectura. ¿Qué pasa con esta? Esta es una narrativa simple, pero si vemos la narrativa, hay gran información que va conjunto con esta imagen que no están en el texto. Es la imagen que nos indica la edad de los niños, que tienen uniformes del colegio, que los niños están felices y son positivos, que los niños interactúan con las niñas, que probablemente era verano. ¿Sí? Que la relación imagen identifica a los niños, entonces podemos ver qué niños son y los nombres si vemos las imágenes, y también un símbolo de reciclaje en la caja, etcétera. Hay mucha información en esa imagen
que no se menciona en el texto. Sería muy fácil generar preguntas del tipo que yo les mostré antes. No es que no se pueda hacer, es un tema de que las personas se reúnan y se centren en esta tarea. Bien, déjenme decir algo rápidamente sobre PISA. No hay solo un tipo de significado, pero hay 3 tipos de significados que siempre se hacen de forma simultánea. Esos significados hablan del contenido, el significado adicional, qué pasa, quién está relacionado, dónde estamos, etcétera. El segundo significado es la naturaleza de las relaciones entre los participantes, el significado interpersonal. Estos significados tienen que ver con el poder relativo, la familiaridad relativa. Y el tercer tipo de significado es el textual, la organización, cómo el texto se conforma, se establece, qué se enfatiza. Cada vez que decimos algo, cada vez que escribimos algo, cada imagen que vemos siempre tiene estas 3 dimensiones de significado. La ventaja de nosotros es que podemos ver una imagen y podemos decir, bueno, ¿de qué se trata esa imagen? También podemos ver esa imagen y decir, ¿cómo es que nosotros posicionamos como visores de esa imagen? ¿Cómo nos posicionamos? Podemos ver esa imagen y decir, ¿cuál es la importancia de la configuración de esa imagen? Y ese es el significado composicional. Entonces, la ventaja de las enseñanzas es que van a un nivel muy fundamental y podemos decir, estamos preocupados con el desarrollo del texto y la imagen, la comprensión de los estudiantes y cómo esos 3 tipos de significados y creación de estos se construyen y cómo los coordinamos. La clave de esto es este metalenguaje, la descripción del inglés como una gramática en base funcional, la descripción de las imágenes como una creación funcional visual, una gramática. Es el metalenguaje que puede hacer la diferencia, porque eso nos permite enseñar de forma explícita y entregarle a los niños lo que yo llamo aprendizaje portátil, aprendizaje que pueden aplicar a distintas situaciones debido al metalenguaje, les da estas herramientas. Esta es una intervención a raíz de la exposición y dice, la bajada pedagógica estaría entonces en ir más allá de incluir textos discontinuos en el eje de comprensión lectora, sino abrir un nuevo eje con sus propios procesos. Un modelo de lectura multimodal de expertos y novatos, conocimiento de los niños y su didáctica. Esa es la pregunta, si este es el camino por seguir, si abrir un nuevo eje multimodal. Multimode Access Pathway. No estoy seguro si entendí la pregunta de forma correcta, pero voy a tratar de responderla. Si estoy equivocada, Alejandra me puede ayudar. Yo creo que la pregunta si este camino multimodal es una nueva forma de comunicar, uno que vamos a tener que seguir. No tenemos opciones, no hay opciones. Esto es lo que ocurre en el mundo real. Esto es lo que está ocurriendo fuera de las escuelas. Si queremos equipar a nuestros estudiantes para las vidas políticas, sociales que van a vivir, no tenemos opciones. Debemos comprometernos con la multimodalidad. De otra forma, nuestros estudiantes no van a estar ubicados como agentes. Si queremos establecer a nuestros estudiantes como agentes, debemos darle las herramientas de alfabetización para
facilitar su capacidad de comportarse como contribuyentes de la cultura. ¿De qué manera alfabetizar a los profesores para lograr las negociaciones de sentido entre imagen y texto en los alumnos? We teach the teachers this image text procedure in order to have an improvement on the students. Gracias por esa pregunta porque es una de mis áreas favoritas de trabajo. Ya que soy un profesor y trabajo en la Facultad de Educación, paso mucho tiempo en los colegios con profesores y estudiantes. Y yo sé que en el contexto australiano, y probablemente es el caso en Chile, los profesores están trabajando muy duro todo el tiempo. Es muy difícil encontrar el tiempo. Según mi experiencia en Australia, los profesores de educación básica están comprometidos con las escuelas para la enseñanza de la literatura. Esto es algo que los profesores de educación básica les encanta hacer, les encantan los libros de niños, les encanta enseñar literatura. Y los profesores, bueno, ese es su trabajo, eso es lo que les gusta hacer a estos profesores. Yo descubrí que lo que mencioné antes, las conexiones entre la multimodalidad y la literatura, es una forma en que los profesores pueden trabajar de lo que ellos ya conocen y tener la confianza y tener la fortaleza hacia lo que es nuevo para ellos. La forma en que hemos hecho esto es ver una literatura de muchas versiones. ¿Tiene sentido eso? La literatura de múltiples versiones. Entonces, las narrativas se han producido como solo impresas y después se han producido en otro formato, como una novela gráfica, y luego se produjeron en otro formato, como una película, y ver todas esas versiones en conjunto. Esa es la forma en que los profesores con los que yo he trabajado se han comprometido para ver la multimodalidad, porque ellos después comienzan a ver que la narrativa, las técnicas narrativas de literatura visual, entonces lo que les encanta del lenguaje, la narrativa lingüística, pueden ver que es una técnica narrativa visual complementaria. Entonces les encanta la literatura y tienen la fortaleza que estos profesores tienen en este campo. Les permite trabajar en conjunto para generar una comprensión de lo que no conocen tanto. Y luego enfatizo mi respuesta a la otra pregunta anterior. Lo importante es trabajar en conjunto. Para las universidades y los sistemas de colegios deben crear oportunidades para los profesores de la universidad, para los estudiantes de las universidades, para los profesores en los colegios, con un contexto importante de ese trabajo diario para trabajar en conjunto en estos temas. La participación a todos hoy día por repensar con nosotros qué significa hoy la alfabetización. También le agradecemos especialmente al profesor Len por estar con nosotros y mostrarnos concretamente la relación entre multimodalidad y escuela. Y nos vamos también con las palabras que él nos dijo al final de la importancia que tiene entonces aprender lenguaje en esta lógica de estamos formando ciudadanos y agentes de cambio social. Y entonces nos vamos pensando, bueno, ¿qué significa aprender y enseñar lenguaje o lenguajes? Así que muchas gracias. Muchas gracias. Hemos llegado así al final de esta actividad. Los invitamos ahora a tomar un café que sería servido a la salida. Por favor, recuerden devolver sus equipos de traducción y recuperar sus carnés. Les agradecemos su asistencia y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.